Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Karen Cortés Invita. El día de hoy me puse este collar porque lo encuentro muy lindo, pero principalmente porque si ustedes lo pueden ver, esto es lo más cercano, está el árbol de la vida y también hay un corazón. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de la vida y de la importancia que tiene el amor en la vida, entre otras cosas. Y para esto quiero agradecer que haya aceptado la invitación la psicóloga Valeria Góngora. ¿Cómo estás, Valeria? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Karen, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y por permitir poner estos temas que son tan relevantes en este espacio. Gracias a ti. Valeria, estamos viviendo la pandemia. Lógicamente que esto hace que todas las personas de alguna u otra manera tengan la carga del estrés por la incertidumbre y también, aparte de eso, se suma el tema de tener o no los recursos económicos para poder pagar una terapia. Entonces son como dos cosas en una. Sí, es bien importante lo que tú estás planteando porque cuando nosotros nos vemos enfrentados a una situación diferente a la que habitualmente teníamos, como lo que teníamos en la vida cotidiana, implica que todos nuestros recursos se ponen a disposición de esta nueva situación, ¿cierto? Y de alguna manera nosotros como país ya veníamos en una situación de estrés previa, propia del estilo de vida que teníamos, pero también de la situación social que veníamos viviendo desde octubre. Por lo tanto, cuando la pandemia se instala, se viene a instalar sobre esta carga de estrés previa. Y eso significa que mis recursos ya no parten desde la mayor cantidad que yo tengo para hacer frente, sino que de un nivel un poco más bajo en el fondo. Y eso significa que probablemente hay muchas personas que, a propósito de las medidas que se deben tomar por el tema del cuidado, que es estar en cuarentena, ojalá quedándonos en casa, va a haber muchas personas que se van a ver afectadas y que probablemente van a necesitar algún tipo de apoyo psicológico. No todos tienen la posibilidad de acceder a eso y lo sabemos porque los indicadores eh, de costos en el fondo que implica un proceso de psicoterapia o un apoyo psiquiátrico eh, son bastante elevados en algunos casos. Entonces, de alguna manera también es importante mirar qué cosas podemos hacer para que si yo no tengo acceso a eso, podamos sobrellevar este periodo de una mejor manera. Vale, uno en estos momentos como tan extremos a nivel país, nunca hay que generalizar porque todos somos distintos e irrepetibles, pero y cada uno vive y lo siente de distinta manera. Podemos coincidir algunos más con otros en síntomas, etcétera. Pero acá es cuando uno se pone a prueba a sí mismo las herramientas que tú tengas para enfrentar X situación. Hay personas que tienen más herramientas que otras, hay personas que tienen que no tienen quizás o no saben que las tienen. ¿Cómo hacerlo para si no tienes la situación de tratarte o no quieres poder con esas herramientas sobrevivir a este momento? Me encanta esa pregunta porque en realidad yo creo que también aquí tenemos que aprovechar de transmitir que las herramientas son algo que se va aprendiendo en la vida. Cuando yo tengo que hacer frente, hago con mis propios recursos porque nosotros tenemos sistemas de regulación. Tenemos tres sistemas de alguna manera que son los que nos acompañan en un cerebro que está instalado desde que viene nuestra especie. Entonces, tenemos este sistema que es de regulación frente a la alerta y que es un sistema de sobrevivencia. Por lo tanto, cuando se activa muy fuertemente. Y si yo no sé usar o no sé aquietar ese sistema, va a ser difícil que yo pueda como recuperar o restablecer la calma. Entonces, de alguna manera también aquí implica el mirar como el sistema educacional, de qué manera el sistema educativo ha ido acompañando
a los niños, a los jóvenes, a aprender a detenerse, a aprender a estar en calma, a poner estos recursos, estas herramientas al servicio de este momento. Ahora, eso que dices tú, Vale, es súper, siento yo, lejano a la realidad, porque los jóvenes hoy en día o los niños, eh, tú le hablas de herramienta y no te entienden. Algunos, a qué te refieres? Es como, ¿cómo a qué herramientas tengo? Y cuesta explicarlo también. Y en los colegios, dentro de la educación de nuestro país, tampoco te enseñan a regular tus emociones, a lo que es no sé, a ver, la estabilidad emocional, lo importante que es, cómo enfrentar ciertas situaciones. Quizás en algunos colegios sí, pero como educación general en nuestro país no está establecido, no está instalado. Sí, es verdad. Hoy día se ha hablado mucho de la educación socioemocional, que es una oportunidad para que la educación socioemocional se ponga como prioritaria. Y la realidad es que hay una gran brecha entre la educación y lo que pasa realmente en la práctica, porque todavía nosotros estamos en un sistema donde el resultado académico es muy importante y se nos olvida el proceso. Y en ese proceso los alumnos se ven, o los niños y los jóvenes se ven bastante estresados. Un cerebro que está estresado implica que no tengo la posibilidad de detenerme desde la calma, de mirar más alternativas y por lo tanto poder entender cuáles son las herramientas que me están hablando, porque lo que en el fondo tengo que hacer es dar respuestas. Frente a eso, es difícil que te puedan entender. Y porque eso significa que yo lo pueda vivir en la práctica y que Mm. efectivamente yo me pueda tener el espacio para detener. Hay colegios que, por ejemplo, han ido paulatinamente instalando algo que se llama el rincón de la calma para los niños. Y ahí los niños tienen la posibilidad de detenerse, de poder mirar y decir, bueno, sí, algo me está pasando en mi cerebro, algo está pasando en mi corazón, ya que tú hablabas inicialmente de tu corazón, Vale, algo me eso está... del rincón, perdón que te disculpe, porque en el colegio de mi hija me acuerdo que en pre-kinder, kinder, cuando se portaban muy mal o, así, o contestaban o había una situación que no debía, uno le pegaba al otro, lo hacían sentarse en una silla, en un lugar, siempre ese mismo lugar, a reflexionar. Y después de cierto rato, la parvularia, la docente, iba a hablar con ese niño respecto a lo que pasó cuando ya estaba calmado. ¿Es un poco eso o nada que ver? Claro, lo que pasa es que eso es desde una forma donde lo vivo como niño desde el castigo. Aquí la invitación es al revés, el rincón de la calma es un rincón donde yo me doy cuenta, porque me aprendo a observar, que algo me está generando malestar, porque mis emociones me dicen que algo está pasando conmigo y por lo tanto surgen porque me quieren proteger. Es una señal que yo tengo que aprender a reconocer. Y entonces frente a eso, quiere decir que yo necesito ir a buscar algo que me aquiete, no Ya. como consecuencia porque yo me porté mal y entonces a partir de eso tengo que reflexionar, porque si no entonces lo que empiezo a instalar como aprendizaje es que no quiero pensar, pues. Porque si yo me pongo a pensar implica que yo me voy a encontrar con algo que yo hice mal, y ahí es donde nos devolvemos a los juicios. Aquí la invitación es al revés, es como algo me está pasando, mi cuerpo, mi corazón, mi mente me Reconocer está que hay una diciendo emoción, porque un niño solo en una silla, exactamente. ¿qué va a reflexionar si es un niño? No, y porque además hay que acompañarlo en un proceso que se llama mentalizar, que en el fondo es como yo reconozco esto que me está pasando y le pongo palabras. Entonces, los niños al principio no tienen esa capacidad de poner palabras, necesitan ser acompañados en ese proceso. Y ese proceso, si yo lo hago desde la forma normativa, que es el modelo que tú estás señalando, que es el modelo que teníamos antes, de alguna manera no, el niño no está siendo mentalizado, no está siendo enseñado o acompañado desde la amabilidad y desde el proceso, Y sino que espérate, más y bien acá lo desde el llevo a este resultado. rincón.
¿Y qué pasa ahí? Ahí llega la No, profesora. el mismo niño puede ir a su rincón y tomar, por ejemplo, no sé, un peluche, por ejemplo, o abrazar algo que sea como tibiecito o algo que esté helado, porque yo, Ujú. dependiendo de lo que me pasa, es lo que yo voy a necesitar en el fondo usar para poder aquietarme. Si yo estoy muy enojado, probablemente a lo mejor voy a necesitar estar un rato lavándome las manitos, porque eso ya aprendí en mi práctica, que es algo que me va a ayudar a quietarme. Pero al comienzo Porque lo yo guía la tutora, lo guía la tutora, por supuesto que sí, a partir del reconocimiento de las emociones básicas. ya, lo que tú me Y estás entonces, sí, hablando, ¿vale? Prácticamente no existe. Existe en muy pocos establecimientos. Y estamos hablando de niños. O sea, estamos hablando del futuro de nuestra nación, del futuro de nuestro país. Y podemos sacar tal una cual. fotografía de lo que estamos hablando ahora a la adolescencia que tenemos hoy. En el fondo es enseñar a nuestros niños desde chicos a reconocer las distintas emociones que hay. Por ejemplo, yo pongo mi ejemplo, yo hace pocos años aprendí a reconocer que hay muchas emociones, que existe la emoción del miedo, que existe la emoción de la alegría, la emoción de la ira, la emoción de la frustración, son muchas. Yo pensaba que existían dos, sentirme bien, sentirme mal, alegría o pena. Y yo creo, y lo pongo como ejemplo en mi caso, porque yo creo que a muchos les pasa lo mismo. Entonces, si desde chicos nosotros como padres o como establecimiento educacional le enseñamos a nuestros niños a que hay muchas emociones y que las pueden expresar de X manera, yo creo que vamos a hacer un cambio y a ayudar mucho a nuestra educación mental. Sí, tal cual. Es súper importante lo que tú refieres, porque la tendencia habitual es que las personas reconozcamos un par de emociones y generalmente tampoco la emoción base es la manifestación de lo que me está pasando. Por ejemplo, yo tengo pena, pero me enoja tener pena y entonces lo que manifiesto es la rabia. Mm. Conductualmente muestro la rabia, por ejemplo. Entonces, el otro y yo voy a entender que estamos enojados, pero en realidad lo que me pasa es que yo tengo pena. Entonces, de alguna manera, ese niño o esa niña que de alguna manera manifiesta esta emoción de esta manera, lo que va a recibir del entorno es que está equivocado, que esa forma no es la correcta, no es la adecuada. Y entonces lo que empieza a pasar es que se invalida el sentir y la emoción. Cuando eso empieza a ser mayor, cuando eso se exacerba, empieza a ser habitual, lo que termina pasando es que yo como persona aprendo que estoy equivocada en la manera que tengo de sentir o pensar las cosas. Y por lo tanto voy a tener que necesitar permanentemente una referencia externa. Y esa referencia externa a veces puede ser no tan amable, ni tan compasiva, ni una guía tan precisa para poder enseñarme, sino que más bien una forma más castigadora. Y por lo tanto entiendo que yo o no soy lo suficiente o yo tengo un problema porque el que me está guiando, me está acompañando, tampoco tiene conocimiento sobre esto. Y eso suele pasar porque en el fondo esos guías son generalmente, no siempre, los padres. Y los padres no Los tienen padres, los noción ni profesores conciencia. o custodios. Así de veras, los profesores también, custodios, abuelos y los padres, y ellos muchas veces no porque no quieran, no tienen noción de lo que tú estás diciendo porque tampoco le enseñaron, entonces vamos, esto es una cadena, se va repitiendo. Pero ¿cómo podemos pararlo? Efectivamente. ¿Cómo podemos pararlo y cómo podemos, la palabra es, no es solucionarlo, Sí, mejorarlo? mira, yo creo que bueno, la pandemia nos ha invitado a eso, a que podamos parar. Ahora, no nos enseñaron a parar y eso significa que cuando yo paro implica que tengo que mirar también todos los pensamientos que tengo y cómo me abrumo con estos pensamientos y este sentir. Entonces, también implica el que yo pueda observar esos juicios que yo tengo y que de alguna manera a veces hacen que uno diga, hoy tengo tanto en mi cabeza que no puedo parar. Así como decía la Mafalda, ¿cómo paro el mundo y puedo bajarme de esto de alguna Exacto. manera? Entonces,
Una de las formas es que yo pueda detenerme, observar y aprenda a estarme reconociendo en esa forma. Por ejemplo, si cuando nosotros habitualmente no tenemos esta práctica, lo que hacemos es tener un diálogo interno que generalmente es bien tirano con nosotros mismos. Sí. Generalmente no nos dice cosas muy amables. Habitualmente nos dice que yo lo estoy haciendo mal, que yo me ofendo generalmente o me digo cosas no muy gratas. Si nosotros escucháramos eso de otra persona, decírselo a otra persona, lo más probable es que yo sentiría que es muy agresivo y muy violento. Y quizás hasta arrancaríamos de la situación. Mm. Pero no nos damos cuenta que eso lo hacemos con nosotros mismos. Entonces este es el primer paso que yo creo que es importante. De qué manera yo empiezo a practicar la atención y la conciencia sobre la forma en que yo me trato, porque la empatía o la compasión no la puedo hacer crecer en la medida que eso tampoco pasa conmigo, porque me voy a agotar, el recurso se me va a agotar. Si yo estoy muy afuera y no lo tengo para adentro, también va a pasar que me voy a quedar sin la energía necesaria para poder seguir funcionando, y por esto habitualmente también, y muchas otras cosas también, pasa que tenemos muchos cuadros depresivos o Eso te con quería mucho hacer consumo. decir, perdón, porque lo que tú estás nombrando, que la cabeza no para, la cabeza no para. Entonces por eso es bueno mantenerse ocupado, estar consciente del aquí y el ahora, porque muchas veces estás haciendo algo y no te das cuenta que estás haciendo algo, como que comiste, oh, ¿en qué momento comí? Oh, llegué a la casa, ¿en qué momento manejé y llegué a la casa? En el fondo, tiene que ser todo lo contrario, tener conciencia de lo que estamos pensando y diciéndonos constantemente, porque como dices tú, generalmente no son cosas positivas hacia nosotros. Y si nosotros no ponemos un stop, no lo va a poner nadie. Entonces, esto es lo que nos lleva muchas veces a evadir con, por ejemplo, consumo de drogas, a evadir con llegar a un nivel tanto de estrés que te dicen, ay, que estáis estresada si apenas trabajáis, ¿cansada de qué? Porque adentro tuyo van pasando tantas cosas que también te puedes estresar. O también a altos niveles de depresión, como dices tú, ¿no? Por supuesto, porque hoy día los indicadores en el fondo de estrés no están dados solamente por el estilo de vida que tenemos, sino que tiene que ver con los pensamientos que nosotros tenemos. Eso es lo que nos genera más estrés hoy día en nuestra vida. Por supuesto que siempre hay situaciones puntuales para cada uno, pero esos pensamientos sí son los que nos acompañan y que permanentemente nos están llevando a un estado límite y que nos invitan también a mirar que no quiero estar en esta situación, y por lo tanto la mayor tendencia es a la evitación. ¿Y cómo evitamos? A través de generalmente el consumo de alcohol, de droga, pero también el consumo excesivo de internet, también Ah. otras situaciones como por ejemplo, de situaciones de riesgo como el que yo me exponga a una conducta sexual también, donde yo evado a través de el encontrarme sexualmente con alguien, y así otras Puede ser, por conductas que se ejemplo, pueden dar. algo más adrenalínico, carreras de auto, ese tipo de cosas, también. También, también. Ya, yo me doy cuenta que mi cabeza no para de rumiar y que son la mayoría pensamientos negativos. El ya tener conciencia es el primer paso. ¿Cuál es el segundo? El segundo es poder identificar en el fondo cuáles son mis pensamientos, cuáles son como las formas recurrentes a las que yo habitualmente mi cabeza me lleva a pensar, porque nosotros la verdad es que tenemos muchos pensamientos al día y no todos esos pensamientos son ciertos. Entonces, de alguna manera, cómo esos pensamientos se van acoplando junto con la emoción, junto con el sentir corporal. Entonces, en la medida que yo también voy reconociendo estos indicadores, a lo mejor no voy a saber tanto cuál es la emoción en la que estoy, Mm. pero sí va a haber un pensamiento que a partir de ese me lleva a el que yo no pueda dejar de pensar. Por ejemplo,
Voy a poner un ejemplo que yo me encuentro habitualmente con los chicos en la consulta, que se les aparece una dificultad eh, en alguna tarea que ellos tienen que realizar y esa dificultad implica que yo me veo enfrentado con la frustración, porque lo que yo quiero es que dar una respuesta inmediata sin error, ¿sí? Por el aprendizaje que yo tuve. Y entonces, claro, me surge la frustración y yo inmediatamente cierro el cuaderno y dejo de hacer esto. Pero porque mi pensamiento automático fue, nunca voy a poder, siempre me voy a equivocar, y ahí surge toda la cadena de otros pensamientos, ¿sí? Entonces, Sí. de alguna manera, no es que yo nunca voy a poder, ese es el error que aparece en mi cabeza y que yo tengo que aprender a discriminar. En esta oportunidad, porque me pareció más difícil, a lo mejor tengo que pedir ayuda, a lo mejor tengo que aprenderme un contenido previo, y eso es cuando nosotros nos detenemos y miramos desde el circuito que me aparece, que es bien recurrente, que me lleva en el fondo a tener finalmente una situación a lo mejor límite. Pero tengo que haber reconocido ese primer pensamiento que es el que me invita a tener toda esta cadena en el Qué fondo de pensamientos importante. y de conducta. Porque en el fondo ese ejemplo que tú pusiste de la tarea es en todo en la vida, po, en todo. Y Mm. hoy día cada vez siento yo que uno está más menos tolerable a la frustración y quiere que todo salga al tiro, que todo salga bien al tiro y si no sale bien al tiro soy una tonta, soy una estúpida, no sirvo para nada y así y uno se puede decir muchas cosas o los papás, no, no, es que típico, no, mi hija es buena para el lado humanista, pero matemática cero y tú misma la vas mentalizando a que crea ella eso, cuando, ¿cómo va a ser cero? A lo mejor necesitaba estudiar un poco más, como dices tú, pero lo importante de lo que nosotros decimos al resto y a nosotros mismos. Sí, y porque también ahí aparece otro fenómeno que tiene que ver con que generalmente nuestra educación tiende a ser muy categórica, con esto como lo que nosotros hablábamos un poco de los juicios, y eso hace que las personas vayamos desarrollando un tipo de mentalidad que es bien fija, se llama mentalidad fija, donde de alguna manera yo creo que las cosas van a ser de esta única forma. Hay otro tipo de mentalidad que es una mentalidad de crecimiento y que efectivamente va de la mano del modelo formativo que es el gobierno que hoy día también quiere instalar, pero que implica que nos capacitemos sobre eso, Mm. que de alguna manera me dice, oye, tú puedes lograr todo lo que tú quieras, solo que todavía, y esta palabra es muy importante, todavía no lo logras porque estás en proceso de desarrollo y tendrías que gestionar alternativa A o alternativa B o alternativa C y probablemente avanzarías hacia donde tú quieres. Y entonces lo que se le devuelve a la persona es que tú vas a poder, solamente que de una forma diferente. No Lo cerrarme. otro lo que te devuelve exactamente, lo otro te cierra posibilidades y te devuelve una verdad tuya que no es cierta porque tú estás en proceso, hasta que te mueres estás en proceso de Y desarrollo. te vas llenando Y de entonces verdades tuyas y en todo ámbito y te vais cerrando, 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 cerrando y eso me imagino que evita ir evolucionando, ir creciendo y aparte que es una verdad que, ¿cuál es la palabra? Que no es real, que es que no sé cómo se explica. sí, que muchas veces no es real porque es una foto de un momento. Y aquí la invitación es a poder mirar que va a haber otros momentos donde tú vas a poder haber avanzado, haber aprendido, haber conocido otra alternativa que te va a llevar a tener una respuesta distinta. Ahora, si eso además lo ponemos en el proceso o en el periodo de la niñez y la adolescencia, donde los chicos además tienen que abrir espacios de exploración, lo que hacen es cerrar sus espacios de exploración y por lo tanto tengo menos posibilidades de crecimiento y menos posibilidades de definirme. No en vano hoy día, bueno, también por otros factores también, no hay nada que sea único, pero no en vano también hoy día pasa que hay una gran deserción a nivel de de las universidades, donde hay una gran cantidad de cambios de carrera. Y eso Sí. también nos invita a preguntarnos como sociedad, ¿los chicos habrán hecho el proceso de exploración que requerirían para poder llegar al lugar donde yo tengo que elegir una carrera y darme cuenta antes si eso era realmente lo que yo A los quería? 18 años elegir no será muy pronto.
o sea, muy pronto o no, lo que en realidad la invitación es a poder mirar, yo hice el camino para poder llegar a tomar esa decisión y sentir que había acotado todos los procesos de exploración. Eso es en realidad lo importante, porque antes o Claro. después puede que yo entre a estudiar a lo mejor a los 40 años. ¿Mm? Y yo toda la vida dije, ya, voy a estudiar esta determinada carrera, pero resulta que tuve la posibilidad a los 40 años de estudiar, pero nunca hice el proceso de exploración. Me voy a dar cuenta ahí recién que no era lo que yo quería. Y eso nos puede pasar Ah. en muchos ámbitos de la vida. Entonces, muy importante la exploración. Muy importante. Y en realidad acá los procesos generalmente educativos o los juicios que tenemos o los tiempos que tenemos hoy día no nos permite eso. Y yo siento que también voy a devolverme un poco porque hemos visto harto como eh, la, la, la dificultad que ha traído la pandemia, lo- todo el dolor que ha significado y todo el sufrimiento que también esto ha traído y que es cierto y real. Y al Sí. mismo tiempo también nos ha permitido que en este encierro, como no tenemos más que nosotros mismos y los recursos que tenemos ahí alrededor, poder empezar como a mirar qué otras cosas son las que puedo hacer, porque ya no, antes estaba, por ejemplo, todo el tema, no sé, pues la gente salía y salía a comer, o el carrete de los jóvenes, la previa, y ¿Mm? claro, hoy día empieza a pasar que eso ya no está y por lo tanto lo que tenemos que hacer es empezarnos a devolver hacia conversaciones que tienen que ver más con uno mismo, porque antes estaba muy teñido de todas esas otras actividades que sí son muy gratas y que probablemente lo pasamos muy Pero que no bien, te encontrabas pero que contigo hablan de lo mismo. externo. Exactamente, no te Y aquí encontrabas es un contigo punto mismo. muy importante, Valeria, el tema de la comunicación, del contacto que uno tiene con uno mismo, con ese mundo interior, con esa espiritualidad, que es muy importante, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, puede ser que algunas personas se sientan muy cercanas a lo espiritual, pero hay muchas personas que tal vez no se sienten tan cercanas a eso. Y desde ahí, ¿cómo vamos a entender también la espiritualidad? Porque hay distintas formas de mirarlo y una de las formas a lo mejor son los cultos religiosos que cada uno o los credos que cada uno pueda tener, pero también tiene que ver con de qué manera nos acercamos al todo, al entorno y vemos que hay algo que nos une, que de alguna manera hace que nos quiera aliviar del sufrimiento, hay algo que nos dice, oye, sí, mira, hay un camino hecho, hay un camino recorrido y este camino, lo creas o no, es el que ha llevado a las personas a que se puedan aliviar del sufrimiento. Y eso es bien importante porque también es cierto que con todo esto lo que ha pasado es que los indicadores de violencia, por ejemplo, en las familias, en muchos hogares ha aumentado. Y eso Sí. significa que yo también tengo que devolverme a mirar, bueno, si eso está pasando es porque también hay mucho sufrimiento en las personas. Y ese sufrimiento implica probablemente es que yo no he aprendido o no he sido, no he tenido la experiencia de vivir en un entorno de amor, de amabilidad, de compasión, donde yo genuinamente me puedo poner en tu lugar y me motivo para aliviarte de ese En sufrimiento. el fondo no conozco el lado lindo. No, probablemente no. Ya, y tú nos has aconsejado cómo uno lo puede hacer, no es fácil, em, pero también vale el tema del amor como tú decías recién. Uno dice el amor y al tiro la gente piensa, o algunos pensamos, ay, la pareja. No, el amor es la vida, creo yo, ¿no? No sé qué importancia le das tú al amor en la vida de cada uno. Bueno, aquí entran un poco las creencias que también cada uno tiene. Para mí el amor es como el pilar fundamental de la vida y yo pienso que a esto venimos, a esta vida en el fondo, aprender a vivir en el amor y eso significa que probablemente voy pasando por distintos procesos. Al principio aprendo un amor que es mucho más como mío, es mi mamá, incluso uno debate incluso con los hermanos cuando es más chico, así como, no, la mamá es mía o el papá es Más mío, ¿cierto? dependiente. Y
mucho más dependiente y en la medida que voy creciendo y voy generando procesos de autonomía y se me devuelve también eso, voy aprendiendo también a quererme y voy aprendiendo a cómo es querer al otro y querer al otro y no poseer al otro, que también es bien importante. Porque si yo aprendo un amor que es un amor donde me viene a completar, yo voy a necesitar que esa persona esté permanentemente conmigo y cuando esa persona no esté, lo que voy a sentir es un gran vacío en mi vida porque yo probablemente voy a haber entregado todo y cuando se va esa persona se lleva todo de mí. Como Entonces, puede ser también, un hijo, una pareja. Uno escucha sí, muy como puede ser, mucho, sí, vale, con amigas, con conocidas o conocidos, dice, no, por ejemplo, él es mi media naranja, ¿no? Po, ¿cómo va a ser tu media naranja? Si tú tenés que estar entero o estar con él, eso me hace feliz. Y no debe ser así. Tú explica un poco por qué no debe ser así. o sea, más que no debe ser así, yo pienso que aquí es la oportunidad para poder decir nosotros somos seres completos, no somos incompletos. Y esa mirada también es importante porque obviamente si yo me siento agradada con alguien, me siento contenta, me siento querido, voy a querer estar con ese alguien y me va a dar mucha pena o me va a dar dolor cuando el otro no esté. Ahora, el tema es que pensamos que las personas van a estar para siempre en nuestra vida y eso nos hace sufrir cuando efectivamente no están, pero todas las relaciones en algún punto van a acabar, ya sea porque a lo mejor, no sé, pues tuve la suerte o no de mantenerme hasta viejito con mi pareja o Mm. hasta viejita con mi pareja, pero la muerte, por ejemplo, también va a hacer que eso se acabe. Entonces, el recordarme este concepto que es bien importante, que tiene que ver con la impermanencia, el recordarme que eso no va a ser, también me permite devolverme a mirar y decir, bueno, entonces, ¿de qué manera yo tender a vivir como autonomía afectiva, pero también valorando qué es lo que o qué es lo que entrega al otro, porque a veces eso se nos olvida. Y eso también tiene que ver con el amor. Yo a veces entrego la mejor cara hacia afuera todo Sí, el día del trabajo porque ese es el espacio que tengo que cuidar y entrego todo, pero llego a mi casa y eso y no lo me entrego en mi desquito. casa. Y me desquito en mi casa porque vengo cansado, porque vengo con hambre, porque me pasó algo que no fue tan grato y se me olvida que esa persona que son las que probablemente yo más quiero o yo más amo en la vida, Más daño. no van a estar ahí para siempre y no tienen por qué recibir toda esta forma. ¿Sí? Sí, qué importante eso. En el fondo, no depender de nadie. En el fondo, uno ser feliz con tu persona, pero no decir, no, yo no estoy feliz porque me falta una pareja, necesito, o hay personas que no pueden estar sin pareja, que necesitan estar con pareja, que no pueden, no. Y eso también es por algo. Sí, por supuesto, pero aquí tampoco queremos hacer un juicio de las personas que pueden o no pueden estar con alguien o no. Aquí lo importante es que yo me pueda reconocer. A lo mejor para mí resulta difícil estar sola, ya, y va a haber un momento en que va a pasar eso. ¿Y Mm. de qué manera entonces yo me voy a aprender a contener o de qué manera yo voy a aprender a entretenerme conmigo misma? Porque nosotros somos una de las personas con que más tiempo pasamos en la vida. Si uno piensa que no sé, las 5 personas con las que uno más está en la vida, una de esas somos nosotros. Entonces, acá el que yo pueda reconocer que para mí es difícil estar sola, implica poder mirar, bueno, entonces, si es difícil, ¿de qué manera yo hago cosas para poder contenerme, para poder entretenerme, para poder acompañarme? Y si eso implica que a lo mejor tenga que, no sé, contactar a alguien para poder sentirme más tranquila, lo voy a hacer, pero reconociendo qué es lo que me pasa previamente, no reaccionando solo sobre la emoción que yo estoy sintiendo. Esa es la diferencia un poco. Perfecto. Y ahora En- respecto a la pandemia, como decías tú, la violencia ha aumentado. Eso no es un invento. Violencia física, psicológica, hay parejas que están bastante mal, otras que no, que están bien, bueno, de todo. Pero cuando
tú ves que estás siendo muy agresivo, muy violento o de no buena forma con tu pareja, con tu hijo o viceversa, ahí en un momento como este es súper importante, es súper difícil e importante darte cuenta de eso, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ahora, frente a eso, la recomendación como primordial tiene que ver con para, así como para, ¿Ya? y pon distancia. Eso es como lo primero. Ahora, si estamos en una situación, yo el otro día veía en las noticias un lugar donde vivían en un departamento de 24 metros cuadrados 9 personas. Entonces, es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo, qué Imposible. espacio vas a poder Mm, poner ahí? ¿Me entiendes? Y sí. ahí es muy fácil que surja también el choque con el otro. Entonces, hay mecanismos y los mecanismos tienen que ver efectivamente con que yo aprenda a detenerme, aprenda a mirar que ese otro no me está provocando a mí, está también en un estado de sufrimiento. Y entonces, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? Porque aquí estamos conviviendo porque de alguna manera hemos decidido estar juntos. ¿Ya? Y ¿Y si hemos cómo lo decidido haces estar para juntos, convivir en este efectivamente, momento? entonces si en este momento yo he decidido estar juntos porque no me queda otra opción, porque de alguna manera la pandemia me obligó a estar juntos, ¿de qué manera entonces nos ponemos de acuerdo en que si alguno está enojado, yo te pueda recordar que habíamos decidido o no gritarnos o no pegarnos o Mm, salir del espacio, porque eso lo tengo que haber conversado previamente, porque si yo en ese momento te digo, oye, acuérdate que tenemos que parar, y eso yo sé que te va a molestar, probablemente puede que intensifique más la discusión. ¿Me entiendes? Entonces yo me tengo que haber puesto de acuerdo qué sería lo que a mí me aquietearía y me recordaría que tengo que parar y qué para importante si que hay en el hijos fondo la sobre violencia... todo. ¿A qué cosa? Si hay hijos te decía, vale, qué importante eso sobre todo, porque uno también se Muy desquita importante. con los niños. Yo hay situaciones, yo tengo una hija y hay situaciones que me he visto como eh, más alterada de lo que debiese para la situación y después digo, ay, ¿por qué tanto? ¿Por qué tan mal genio por esto si es una niña? Y ahí ay, te empiezas a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar hasta que para, po. Sí, efectivamente. Hay una metáfora que me gusta mucho, que es una metáfora que plantea Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita, y Mm. que él lo que dice es que nuestro corazón en el fondo, o nuestro ser, es como un jardín. Y en este jardín nosotros tenemos la semilla de todas las emociones. Por lo tanto, esto igual que un jardín donde va a haber semillas que van a crecer porque yo la regué, porque yo le eché abono. Entonces, de alguna manera, ¿qué semilla es la que yo quiero hacer germinar? Porque van a estar todas y todas pueden crecer y pueden crecer en cualquier momento. Entonces, de alguna manera, la conciencia hace que yo pueda mirar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y cuáles son las señales? Porque en las emociones hay algo que se llama punto de no retorno. Y yo tengo que saber cuál es mi punto de no retorno. Por ejemplo, si en el enojo, cuando yo me parto enojando a lo mejor de a poquitito, ¿Ya? lo más probable es que yo sienta como calor en las manos. Y entonces lo más probable es que yo me toque las manos, si me enojo un poco más, a lo mejor voy a apretar los dientes. Mm. Si estoy más enojado, voy a levantar la voz, pero ya después de que yo levante la voz, ya lo que va a venir va a ser la ofensa, o lo que va a venir va a ser el que yo golpee algo, rompa algo, y después va a ser a lo mejor que yo te golpee a ti. Entonces, tengo que saber cuál es mi punto de no retorno, porque de ese punto es cuando yo me voy a negro. Entonces, si mi punto va a ser el que yo levanté la voz, Sí, tengo que ahí recordarme que después de eso, si yo sigo, no voy a poder parar. claro, o sea que ya Y hice esto el es bien máximo importante porque daño. no es que existe el máximo de daño, sino que de alguna manera es el punto donde de ahí hacia adelante tengo el potencial de daño. Perfecto, Tengo un ya. potencial mucho mayor y que probablemente de ahí para adelante yo ya no voy a saber cómo devolverme. Hasta que yo haya visto al otro que está llorando, o hasta que yo haya roto algo, En o el hasta que fondo yo haya llegaste al golpeado al otro. límite. Eso es llegar como al límite. Llegaste al punto donde no te puedes devolver. Y la emoción te dice, sigue, 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 sigue. Mm, mm, Estoy muy enojada, tengo la opción de
pensar, ¿paro o sigo? Yo si sigo, sé que voy a agredir al otro, lo voy a dañar o voy a romper algo. Tengo la opción de poder parar y poder decir, entonces me devuelvo, pongo espacio, me congelo, Sí. me enfrío, porque Voy por un también vaso de las emociones agua. exactamente, tienen un referente corporal y por lo tanto yo tengo que saber que si estoy muy enojado, necesito enfriarme porque va a subir la temperatura, porque eso tiene un correlato, tiene que ver con que yo estaba muy enojado y entonces necesito defenderme de algo. Hay una amenaza, acuérdense que esto viene con un cerebro que es primitivo, que está desde que nosotros venimos como especie. Por lo tanto, me está diciendo, hoy hay una amenaza, hay una amenaza. Y ahí yo tengo la capacidad de poder parar y decir, mirarme y decir, bueno, ¿puedo parar? Y si no, ¿cómo está el entorno que me ayuda? Pero para eso yo tengo que haber generado también un entorno que entienda esto. Y ahí viene todo también el sistema comunitario, que es como nosotros no estamos solos, vivimos en un entorno y una comunidad. Y si esa comunidad está pensando de la misma manera en términos de cómo yo te cuido, en términos Ah, de cómo yo excelente. reconozco que esto, Pero si es lo obviamente que contrario, va a ser mucho más fácil. si es lo Claro, contrario, pero eso es el significa doble de difícil. Claro, pero eso significa que yo tengo que educar a la población. Nos tenemos que educar, nos tenemos que acompañar, tenemos que instalar esos O procesos sea, yo y puedo no enseñarle solamente esto a mi hablar de mamá. esos Yo procesos. puedo enseñarle esto a mi mamá, yo puedo Sí, enseñarle esto a mi sí, hermano, yo puedo enseñarle esto a mi hija, a mi papá. Yo puedo enseñarles. sí. Y hoy día las neurociencias y todo el avance en esto nos ha enseñado todo este proceso. Entonces, no es algo que enseñar solamente porque a mí se me ocurrió, sino que también hay mucha evidencia que te dice que esto es así. Ya, y se puede. Bueno, vale, hay tantas cosas que hablar. Yo también quería hablar un poco del tema de qué pasa cuando no tienes dinero y tienes que tratarte de manera urgente y vas y pides hora al sistema público y tienes hora para 4 meses más y es urgente o necesitas hospitalizarte, internarte porque sabes que en cualquier momento vas a hacer cualquier cosa porque no estás, perdiste el control o tu familia necesita o fue determinado por tu médico tratante y no tienes dónde porque tienes una clínica psiquiátrica de 500, 600 mil pesos diarios que es muchísimo y aparte hay pocas o no tienes que nada prácticamente porque vas a una que pagas muy poco y también estás al lado con un reo entonces eso también es otro tema pero creo yo que eso es para otro capítulo no sé si te parece a ti. Sí, me parece, y me parece fundamental, creo que es prioritario. La salud mental está al debe en este país. Tenemos unos indicadores que realmente son muy desfavorables para la población y por lo tanto debiera ser algo que tendría que estar en tabla como para poder mirar y decir, bueno, en realidad hay que poner recursos a la salud mental, porque así como estamos hoy día en términos de los jóvenes, de los Mm. adolescentes, lo más probable es que lo que siga sea bastante peor si es que no le ponemos atención y no lo ponemos como algo prioritario. Y esto con o sin pandemia, esto es un tema Esto de hace con o sin muchos años. pandemia, Sí, 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 esto con o sin claro. pandemia, porque esto viene de antes y eso significa niños y adolescentes que prontamente van a ser adultos y que van a carecer probablemente de herramientas para poder hacer frente a los desafíos que la vida te conlleva. Y por lo tanto, implica que antes o después te vas a tener que detener a enseñar todas esas habilidades o darle la prioridad a la salud mental. Yo no digo con esto que no se estén haciendo cosas. Yo tuve la posibilidad de trabajar en el sistema público y a mí de verdad me Y hay muy parece buenos que profesionales también en el sistema muy, público, pero sí, no muy dan bueno y abasto, también vale. no es suficiente. No es No, suficiente. Eso es lo que yo quiero transmitir. No es sí. suficiente y hay que inyectar recursos en el sistema público, pero también articular convenios, acuerdos para que otros tipos de personas que a lo mejor no se ven beneficiados porque son la población más vulnerable que muchas Mm. veces sí tiene acceso, hay un rango de población que no alcanza a ser ni las familias más privilegiadas económicamente y tampoco los más vulnerables y que muchas veces no tienen posibilidad de acceder a esto que tú estás diciendo Sí, porque no claro. calzan en ninguno de los dos grupos. Claro,
exacto. Tienes ISAPRE y copas a la tercera sesión. Me puedes decir que te tratas en 3 sesiones, después tienes que tomar un medicamento, te sale 50 lucas. Y tienes que ir al psiquiatra para que te dé el medicamento, tienes que ir a la psicóloga. Entonces, cuando uno habla de la salud mental en Chile, que hay que mejorarla, que siento que no existe, que no está bien cuidada, uno no se refiere a que no hay profesionales buenos. Hay profesionales muy buenos, como también malos en todas las áreas, pero es un poco darle la importancia que se necesita, porque siento yo que es lo más importante, es la prioridad número uno de un país, de una familia, de una persona, es la salud mental. De acá parte todo, ¿o no, Valeria? Sí, sí, absolutamente. Yo pienso que no es solamente el inyectar recursos, también tiene que ver con que podamos entender que a partir de eso vamos a ser una sociedad que nos vamos a aprender a cuidar. Y hoy día cuando los indicadores de la pandemia dicen, oye, rápidamente subimos a un nivel donde estamos en riesgo como país, implica que no nos hemos podido aprender a cuidar y eso es porque la salud mental tampoco está lo suficientemente valorada como para que podamos tener los recursos para poder hacer eso. Valeria, quiero agradecerte y te dejé comprometida a hablar, bueno, de este y muchos otros temas. Nos pasamos bastante, pero lo siento, era un tema muy necesario y muy interesante conversarlo contigo. Muchas gracias por haberte dado el tiempo de estar en Karen Cortés en Invita. No, Karen, gracias a ti, yo feliz de haber estado acá y poder compartir. Gracias. Y bueno, los invitamos todos a un próximo capítulo. Recuerden aquí a suscribirse en YouTube a mi canal Karen Cortés Invita. También tenemos fanpage, Twitter, Instagram, todas las redes sociales. Esperamos que le haya servido todo lo que conversamos con la Vale, una excelente terapeuta. Nos encontramos en un próximo capítulo. ¡Chao!